iniciando. Buenas tardes, compañero. Vamos a seguir resolviendo ejercicios en esta clase. A ver, ahorita les comparto la pantalla. Ya. El ejercicio que vamos a hacer hoy va a ser el siguiente. Por si acaso, este ejercicio es de tipo de examen nomás. Solo que están cambiados algunos datos nomás, eso no. Aquí para este ejercicio me indica, dos esferas de 10 gramos cuelgan de dos hilos de longitud 90 centímetros. La longitud de los hilos es esta de acá, ¿no? Longitud L. De longitud de 90 centímetros. ¿Cómo se muestra en la figura? Esta es la figura. Cada esfera tiene igual cantidad de carga negativa. O sea, ambas esferas, su carga es negativa, ¿no? Y aquí me indica que la carga 1 va a ser igual a la carga 2, por lo tanto, a esas dos esferas las vamos a llamar, como lo vamos a simbolizar con la carga Q, con la letra Q. Esto nos quiere decir que ambas esferas tienen la misma carga, ¿no? Por eso me da esta relación de acá. Ya. Me dice, cada hilo cuelga con un ángulo de 40 grados. Aquí está el ángulo con
respecto a la vertical, o sea, con el eje Y, ¿no? Aquí está este ángulo tita, como también al otro lado es el mismo ángulo, ¿no? Así me indica la figura, y así me indica el ejercicio, ¿no? Para el inciso A, me pide hallar la magnitud de la carga, o sea, el valor de la carga, Q, la magnitud de la carga, Q. Ambas cargas son iguales por si acaso, ¿no? Si hallamos la magnitud de una, estaríamos hallando la magnitud de la otra, ¿no? Para el inciso B me dice calcular la tensión en el hilo. La tensión sería esta, ¿no? La tensión siempre, la dirección en la que va a ir la tensión siempre va a ser hacia hacia el lado donde se está sujetando el hilo, ¿no? Ya. Vamos a comenzar. Primeramente para el inciso A. Ya. Para el inciso A me pide hallar la magnitud de la carga. Para poder hallar la magnitud de la carga, primeramente tenemos que, para este caso, tenemos que hallar las distancias tanto en, en X, o sea, está acá, ¿no? A ver, primeramente voy a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X. Bueno, aquí, como nos da el peso de cada esfera, va a haber el peso estaría dirigido hacia abajo, ¿no? Hacia el eje Y negativo. Ese sería el peso. Ya. El peso lo simbolizamos con la letra P. Y previamente aquí nos vamos a concentrar solamente en este lado de la esfera. En este lado. En el otro lado no. Solamente en ese lado. Ya. Aquí entre ambas cargas va a haber una fuerza de repulsión, ¿no? Porque son signos iguales. Por lo tanto, la fuerza de repulsión iría hacia el lado derecho. Fuerza. Ahora nos faltaría la tensión también, ¿no? Que hay con respecto a esta carga. La tensión iría hacia ese lado, dijimos, ¿no? Hacia el lado donde se sujeta la cuerda. No tenemos más, creo que no hay más fuerzas. Para este caso, fíjense, para poder hallar la fuerza que hay entre estas dos cargas, tendríamos que hallar la distancia, ¿no? Porque la fuerza sabemos que es para una carga, es igual a la constante K por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia, ¿no? Que hay entre esas dos cargas. O sea, para poder hallar la fuerza yo tendría que hallar la distancia que hay desde esta carga hacia esta carga de acá, ¿no? De aquí hasta acá. Esa sería la distancia total, ¿no? La distancia que hay entre esas cargas. Entonces, primeramente vamos a hallar a ver, voy a borrar un ratito esto.
Primeramente voy a hallar, no me voy a concentrar en este triángulo de acá. En el triángulo de acá, ¿no? Aquí estaría la carga. Ya. Para poder hallar la distancia total, voy a tener que hallar previamente esta distancia y esta distancia, ¿no? Entonces, haciendo, no lo separamos, el triángulo de acá, aquí sería X, aquí sería la distancia L, ambas cuerdas tienen la misma longitud, ¿no? Por si acaso. Ya. Lo que tendría que hallar sería esta distancia X, ¿no? ¿Cómo hallamos esa distancia? Con la función trigonométrica, ¿no? Que sería de, a ver, coseno del ángulo. Coseno del ángulo sería igual al lado adyacente, que sería el eje X, sobre la hipotenusa, ¿no? Que sería el L, ¿no? La resultante. Ya. De aquí despejamos X. La longitud L está dividiendo, pasaría a multiplicar, ¿no? Ya. Entonces, este ángulo alfa sería el ángulo que hay aquí, ¿no? Ese ángulo. Pero aquí sabemos que ahí se encuentra el ángulo tita, ¿no? Ya. Sabiendo eso, ese ángulo tita, si hacemos aquí un eje de coordenadas en el triángulo, ese ángulo tita se va a repetir acá. Ahí. Entonces, sabemos que el ángulo tita es igual a 40 grados. A ver un ratito. Sabemos que el ángulo tita es igual a 40 grados. Ya. Aquí, desde el eje Y hacia el eje X, sabemos que hay un ángulo de 90 grados, ¿no es? Por lo tanto, para hallar el ángulo alfa, sería los 90 grados que hay menos el ángulo tita, que sería de 40 grados. Entonces, 40 de 90 menos 90 menos 40 sería 50 grados, ¿no? Ya, con eso ya estaríamos hallando el ángulo alfa. Entonces ahora puedo reemplazar. Entonces la distancia en X sería coseno del ángulo de 50 grados por la longitud L. La longitud L, aquí el ejercicio me lo está dando. A ver. 90 centímetros. Sí, aquí está, L. 90 centímetros, perdón. Pero los 90 centímetros convertido a metros sería 0,9 metros, ¿no? Ya. Entonces el valor de X sería 0,57 o 85. directamente a 2 decimales, lo redondeamos. Sería 0,58 metros.
Ya. Con eso ya estaríamos hallando el valor de X. Y para hallar la distancia total, sabemos que primeramente aquí X, esta X del lado izquierdo y derecho, tiene la misma magnitud porque estas cuerdas están haciendo el mismo ángulo, ¿no? Y tienen también la misma longitud. Por lo tanto, estos dos lados son iguales. Entonces, para hallar la distancia total, sería distancia total igual a 2 veces X, ¿no? Entonces, reemplazando 2 por 0,58 metros sería 1,16 metros. Este sería el valor de la distancia total. Ya, ahora ya podemos reemplazar, pero como ya estamos haciendo aquí los cálculos, también hallemos el peso. El peso, la fórmula del peso es igual a la masa por la gravedad, ¿no? Entonces sería el peso igual, la masa es de 10 gramos, los 10 gramos lo vamos a convertir a kilogramos para que el peso nos salga en newton, ¿no? 1 kilogramo tiene 1000 gramos, ¿no? Entonces, el peso sería 10, la masa sería 0,01 kilogramos. Este sería el peso de las esferas en kilogramos. Ya. Ahora la reemplazamos en la fórmula, el peso. Sería la masa es igual a 0,01 kilogramos por la gravedad. La gravedad sería en 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces el peso me saldría 0,0981 le pongo. Newton. Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado me da newton. Este sería el peso. Ya. Ahora tendría que... Ahora el inciso A nos pide hallar la magnitud de la carga. Ya. Para hallar la magnitud de la carga, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X. Ya. Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0, ¿no? Porque está este sistema está en equilibrio. Ya. Haciendo sumatoria de fuerzas en el eje X, sería, a ver, primeramente la fuerza F va en dirección hacia el lado derecho, ¿no? Del eje X. Por lo tanto, hacia el lado derecho del eje X sería positivo, ¿no? Ya. Entonces sería la fuerza F
positivo. Ya. Ahora me faltaría el peso. Si se fijan aquí, está en sentido vertical, o sea, solamente en el eje Y. No tiene ningún ángulo de inclinación. Por lo tanto, el peso no lo vamos a tomar en cuenta para la sumatoria de las fuerzas en el eje X. Ahora aquí, si se fijan, la tensión tiene un ángulo con respecto al eje X, ¿no? Que sería alfa, el cual hemos hallado aquí. Aquí está. El ángulo alfa, aquí está. 50 grados. Descomponiendo la tensión en el eje X, la descomposición iría hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces sería menos la tensión por coseno del ángulo alfa. Ver el ángulo alfa. No nos falta ninguna fuerza más que se mide en Newton. Entonces sería igual a 0. De acá reemplazo la fórmula ¿cómo decir? De acá reemplazo la fuerza F, la fórmula, ¿no? Que sería la constante K por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia menos la tensión por coseno del ángulo alfa igual a 0. Pero sabemos que estas dos cargas son iguales, ¿no? Por lo tanto, nuestra fórmula sería, perdón, aquí nomás lo voy a borrar, solamente sería Q por Q, ¿no? Porque tienen la misma magnitud. Por lo tanto, nuestra fórmula sería la constante K por Q al cuadrado sobre la distancia menos la tensión por coseno del ángulo igual a 0. Ya. De aquí voy a despejar La distancia sería al cuadrado, ¿no? Sí, perdón. La distancia es al cuadrado. Sí, eso no me está fallando. Ya. Ahora de acá despejamos la carga. La tensión por coseno del ángulo está restando, ¿no? Pasaría a sumar. La distancia está dividiendo, pasaría a multiplicar, ¿no? La constante K está multiplicando, pasaría a dividir. Ahora, para hacer desaparecer el cuadrado de la Q, tengo que elevar todo a raíz cuadrada. Entonces, con esta raíz cuadrada se elimina la raíz con el cuadrado, ¿no? Me quedaría solamente Q. Aquí directo por coseno del ángulo por la distancia al cuadrado sobre la constante K. Ya. Ahora, si se fijan aquí, tengo la distancia, tengo la constante K, pero no tengo la tensión. Entonces, para hallar la tensión, voy a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Entonces, haciendo sumatoria de fuerzas en el eje Y, sería, a ver, aquí primeramente el peso, ¿no? Está en el eje de la Y va dirigido hacia el eje negativo, ¿no? Por lo tanto, sería menos el peso.
Ya, no tiene ningún ángulo de inclinación, pero está en el eje Y, ¿no? Ya, ahora la tensión. La tensión, descomponiendo en el eje Y, su descomposición iría hacia el lado positivo de la Y, ¿no? Hacia ahí. Por lo tanto, sería positivo, ¿no? Más la tensión por sen del ángulo alfa. Ya. Ahora, a ver, la fuerza. La fuerza no la voy a tomar en cuenta porque, si se fijan, no tiene ningún ángulo de inclinación. Pero esta fuerza está solamente en el eje X. Por lo tanto, no se lo toma en cuenta para la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Por lo tanto, me quedaría igual a 0, ¿no? De aquí voy a despejar la tensión. Si se fijan aquí, tengo todos los datos. Tengo el peso, tengo el ángulo. Solamente voy a despejar la tensión. Ya. El peso está restando. Pasaría a sumar, ¿no? Sen del ángulo alfa está multiplicando. Pasaría a dividir. Entonces la tensión sería igual. Con inversa seno, Kevin. ¿Cómo? ¿Ese seno no pasaría al otro eje con inversa seno? No. Con inversa de seno menos 1. No, No, cuando no, pasa con pasa a inversa es dividir para hallar el ángulo. Pero aquí, si te fijas, aquí está multiplicando con la tensión. ¿Entiendes? ¿No? Aquí está multiplicando. Toda esta sen del ángulo está multiplicando junto con la tensión. Sí, correcto. Ahí tiene, ese pasa a dividir. Correcto, Sí. correcto. Ya. Entonces, continuamos. Entonces, de aquí reemplazo el peso. El peso lo hemos hallado, aquí está, 0,0981. 0,0981 newton. Ese sería el peso en newton. Sobre sen del ángulo alfa. El ángulo alfa, aquí está, lo hemos hallado, 50 grados. Entonces, la tensión sería igual a 0.281. Sí. 281. A 3 directamente. Ahí no. Sería newton. Con eso estaríamos hallando la tensión. Y estaríamos respondiendo el inciso B, ¿no? Calcular la tensión en el hilo. Aquí lo voy a poner el inciso B. Ahora, volvamos al inciso A. Para el inciso A nos faltaba la tensión, ¿no? Ahora que la hemos hallado, puedo reemplazar en esta fórmula acá. Entonces sería Q igual raíz cuadrada de la tensión que hemos hallado, 0,128 newton por coseno del ángulo alfa. El ángulo alfa es 50 grados, ¿no? Por la distancia que hemos hallado, ¿no? La distancia que hemos hallado, a ver, está acá, 1,16 metros. 1,16 metros elevado al cuadrado, ¿no?
sobre la constante K. La constante K es 9 por 10 elevado a 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Entonces la carga me saldría 3,507 por 10 a ver un ratito, por 10 elevado a menos 6. Menos 6 Coulomb. Esto directamente lo podemos poner en unidades de microcoulomb, ¿no? Para que se haga un poco más pequeño. Microcoulomb. Sabemos que por 10 a la menos 6 igual a microcoulomb. Y con esto estaríamos respondiendo el inciso A, ¿no? Que nos pedía hallar la magnitud de la carga. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Creo que no, ¿no? Bueno, entonces, a ver. Más o menos así. Disculpa, yo tengo una duda. Ya. Nos pide la magnitud, ¿no? Eso es igual a la fuerza. ¿No tendríamos que reemplazar datos ahí y hacer de nuevo esa fórmula? ¿Cómo no te entendí muy bien? Digamos, La magnitud es igual a la fuerza, ¿no? o sea, la magnitud es el valor que tiene la carga. Aquí, Ah, sí, aquí te dice hallar la magnitud de la carga, sería ya el valor que tiene la carga, pues, ¿no? ya, ok, gracias, eso era. Ya. Ya otra cosa se podría si te dijera hallar la magnitud de la fuerza. Ya. Ya, ok, gracias. Más o menos así, son los exámenes. Casi parecidos, ¿no? ¿De cuántas preguntas son los parciales, Kevin? Son, a ver, máximo 4 ejercicios, hay veces 3. Depende de la dificultad o si es largo o corto el ejercicio. ¿Hace valer desarrollo hay veces o solamente resultado? No, hace valer desarrollo. Desarrollo hace valer. Y así te equivocaste en algún resultado, igual te hace valer por el desarrollo. Ah, buenísimo. Ya. ¿Será que podemos hacer el ejercicio número 5 del práctico? Ahorita no creo que podamos porque quería anotar de qué los nombres de qué grupos son porque me falta eso. Eso se lo dejo. O tal vez nos podés ayudar un poco en el tema del diagrama ahí para que ya vayamos encaminados un poquito. Ya, a ver. ¿Dónde está? Ya, a ver un ratito. Ya, aquí les puedo ayudar un poco para que vayan haciendo. A ver. Ya.
Ya. A ver. Aquí en el ejercicio 5. Aquí en el ejercicio 5 les pide un ascensor sube con una aceleración constante de 6 metros sobre segundo al cuadrado. Dentro del ascensor hay dos esferas atadas al techo mediante dos hilos ligeros de 30 centímetros de longitud. La masa es de 15 gramos cada una. Cada una tiene más de 15 gramos. Si el ángulo que forma cada esferita con la horizontal es de 50 grados, aquí está el ángulo con la horizontal, o sea, con el eje X, ¿no? Calcular la carga de la esfera. Para este caso, como a ambas esferas le está poniendo la letra Q, significa que ambas esferas tienen la misma carga, ¿no? Entonces, si hallan la carga de una esfera, estarían hallando la carga de la otra. Ya, ahora para el inciso B, la tensión en el hilo. La tensión en el hilo siempre va a ir hacia el lugar donde está agarrado, ¿no? La fuerza eléctrica con que se repelen las esferas, ¿no? La fuerza eléctrica con la que se repelen tendría que, sería, a ver, aquí para el inciso C, sería la fuerza igual a la constante K por, como ambas esferas tienen la misma carga, sería Q cuadrado sobre la distancia, ¿no? La distancia que hay desde esta esfera hacia la otra, ¿no? Tendrían que hallar. Es lo mismo que hemos hecho anteriormente. Les da también la longitud de los hilos, que es de 30 centímetros, ¿no? Entonces tendrían que hallar lo mismo que hemos hecho, X y X, y luego la distancia, ¿no? Para ver, para el inciso A, la carga fuerza iría hacia afuera, ¿no? ¿Cómo? Las fuerzas irían hacia afuera, sobre el eje X. Sí, a ver, si hacemos aquí en esta esfera aquí de la izquierda haciendo un eje de coordenada, la fuerza sería de repulsión, ¿no? Entonces sería, sobre esta esfera sería hacia el lado derecho, ¿no? Esa sería la fuerza. También aquí tendríamos un peso. Y por último la tensión, ¿no? Ya. Si hacemos un triángulo igual como hicimos anteriormente aquí habría un ángulo, ¿no? El ángulo alfa que le está poniendo aquí, que este ángulo alfa se va a repetir aquí porque es el mismo triángulo, ¿no? Si hacemos aquí otro triángulo, es el mismo triángulo, solo que es invertido. Entonces va a tener el mismo ángulo que aquí, que este y este, ¿no? Ya. Ese sería para el inciso A. Hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X. Ah, me he olvidado una cosa. Aquí hay la fuerza que ejerce el ascensor, ¿no? Porque me dice que sube con una aceleración constante de 6 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, aquí va a haber, sobre esta esfera, también va a haber otra fuerza. Le vamos a poner la fuerza del ascensor. Fuerza A. ¿Cómo hallamos esa fuerza? Sería la fuerza A del ascensor, sería igual a masa por la aceleración del ascensor, ¿no?